En la ciudad de Mexicali, a las 15 horas del día 23 del mes de junio 2021, se reunieron de manera virtual los señores profesores, su servidor, doctor Las Lindner, el doctor Oleg Sergienko, el doctor Julio César Rodríguez Quiñones, el doctor Fabián Nathaniel Mureta Rico, la doctora Wendy Flores Fuentes y la doctora Vera Tirsa. Bajo la presidencia de primero y con carácter de secretario el anteúltimo para proceder el examen reglamentario, que para obtener el grado de maestro en ingeniería presentará en forma individual el sustentante Iván Yenisseis Alba Corpus. Entonces, Iván, vas a tener tu tiempo, pues, según yo no vamos a tomar el reloj, pero tú ya hemos probado varias veces. Les pido al comité que apaguen sus micrófonos para no haya interferencia y mucho éxito, Iván. Gracias, doctor. Adelante. Ok, empezando, ya no los puedo ver, así que si hay algún comentario, pues se puede levantar la mano. Buenas tardes, estimados miembros del comité. Me pido presentar de nuevo. Mi nombre es Iván Yenisseis Alba Corpus. Mi director de tesis es el doctor Las Linder y mi codirectora es la doctora Wendy Flores. Mi tema es el diseño de un amplificador de fotosensor para condicionar la señal óptica de un sistema de barra de láser. Continúo. Primero, empezando, esta es la lista de contenidos que va a haber en esta presentación. La introducción, antecedentes, propuesta de marco teórico, metodología del funcionamiento del escaneo de componentes, el procesamiento de la señal resultante, la experimentación y los resultados, y la conclusión. Empezando, pues, por introducción, en el transcurso de esta investigación de maestría, estas fueron las actividades que se desarrollaron. Siguiendo, quisiera mostrar una vista rápida de los 3 prototipos principales del sistema TBS. Empezando por la izquierda, en esta sección, está el prototipo número 1. El prototipo número 2 se puede apreciar en la parte central. Y el prototipo número 3 se puede apreciar en la derecha. Este prototipo es en el que se basó esta investigación. En una vista, el prototipo físicamente, se puede ver el prototipo número 3 en el centro de la pantalla. En otra vista del prototipo se puede ver el módulo láser en esta sección, junto con el apuntador, el motor DC que se encarga de posicionar el brazo, un espejo de 45 grados metido adentro del posicionador láser, junto con el motor DC que se encarga de ubicarlo y su encoder metido ahí también. Junto de este lado se puede apreciar la apertura de escaneo, junto con el fotosensor, el encoder del brazo, el espejo de 45 grados puesto dentro de la apertura de escaneo y el motor DC que se encarga del posicionamiento de la apertura de escaneo. Siguiendo, en antecedentes, el prototipo 3 se creó pues en el Instituto de Ingeniería para el estudio de la técnica desarrollada en OBC llamada triangulación dinámica. En tanto a la triangulación, esto consiste pues en el cambio del ángulo del emisor y el receptor, que se pueden ver en la figura representativa 7 del lado izquierdo de la pantalla. También se puede decir que sabiendo que la distancia entre el emisor y el receptor, en este caso A y C, en la imagen que se muestra aquí, es constante debido a que el prototipo no cambia. Con las fórmulas mostradas de la parte derecha, se puede calcular la distancia L al objeto y también se puede calcular la distancia de L a M para darnos una coordenada X y Y desde el centro del prototipo. Siguiendo, anteriormente en otras investigaciones se logró mejorar la ubicación de los 3 actores del prototipo, en este caso el brazo, posicionador láser y la apertura de escaneo, usando motores de corriente directa y codificadores rotatorios en lugar de motores a pasos. Esto es con el propósito de tener un mayor control de la posición del láser y para cambiar las características físicas del prototipo a un campo de visión discreto. Lo que me lleva a mi siguiente punto. En las 2 imágenes siguientes, figura 9, se puede ver el prototipo número 2 con su campo de visión discreto y el prototipo número 3 con su campo de visión continuo. En el campo de visión discreto, como dije, atención a figura 9, tiene una cantidad cierta, finita, de puntos que se pueden ver físicamente por el sistema, y mientras el espacio entre el objeto que está siendo escaneado y el sistema se agranda,
pues hay puntos ciegos que surgen entre los lugares que se pueden hacer. En cambio, en un prototipo, el prototipo número 3, con el campo de visión continua, se pierden un poco más estos puntos ciegos, y también da la posibilidad, perdón, de tener más exactitud al momento de apuntar el láser. Siguiendo, la representación en figura 9 del escaneo en el prototipo TBS, perdón. Mientras la criatura de escaneo de este lado gira, esta recibe la señal con la distribución energética de los objetos frente a ellas que están siendo escaneados. Esta señal teóricamente puede ser estudiada con fines de determinar la composición, el color o el material del objeto. Esto, sin embargo, si no se tiene ningún tipo de amplificación, el objeto debe estar extremadamente cerca del sistema, o debe ser de un material extremadamente reflejante, o de lo contrario, la señal recibida es una señal muy pobre. Eso no significa que el fotosensor no detecte la luz del objeto que está siendo reflejada, sino que no es apreciable a simple vista y no es fácil trabajar con ella. Siguiendo, con un amplificador, no solamente se podría obtener una señal más fácil de trabajar con, sino que también se da la posibilidad de un escaneo a una distancia más larga. Siguiendo con una propuesta de marco teórico, para el escaneo se decidió usar un amplificador de transimpedancia, de manera que la señal recibida en forma de corriente de fotosensor sea convertida y amplificada a un voltaje. Se puede ver en figura 15 la representación de cómo se recibe una señal sumamente pequeña y se convierte a una señal bastante más fácil de trabajar con. Siguiendo, como mencionaba, el amplificador de transimpedancia consiste en un fotosensor que recibe una señal optoelectrónica, la cual genera un flujo de corriente en el mismo fotosensor o a través de este, dependiendo de la configuración que se use. Como información adicional, por supuesto, se tiene en esta diapositiva la ecuación del amplificador de transimpedancia junto con el diagrama de bloques del amplificador y la ecuación de transferencia del amplificador también. Para el amplificador se pasó por diferentes op-amps, diferentes amplificadores, siendo los dos más importantes o los dos más importantes para mencionar. El amplificador OPA 655, que mientras es un amplificador mucho más rápido que el amplificador LM358, que es otro de los amplificadores que se usó, el hecho de que son componentes de superficie deja un poco menos de facilidad de uso debido a problemas de manufactura de placas. Al momento de que se quiere cambiar pues la configuración de esto, de modo que se decidió terminar usando el amplificador LM358, también debido a que para propósitos de esta investigación se decidió que esta información, las características del amplificador, son suficientes para la velocidad que se está tratando con el escaneo en esta investigación en específico, como dije. Además, se creó un diseño de placa con amplificador que se puede ver en la figura 17, que cabe decir se puede integrar a las placas las placas de control ya diseñadas anteriormente, y cuenta con un sistema de jumpers donde se puede seleccionar el nivel de amplificación o la distancia a la que se va a escanear los objetos. Siguiendo también, se debió de modificar la interfase de control anterior, de control de motores, para aceptar comandos externos. Junto también se debió desarrollar un sistema que ordene la trayectoria a seguir por el posicionador láser y recolecta la información del escaneo, incluida la posición de la apertura de escaneo, y la transmita de vuelta al equipo de cómputo. También en la investigación, perdón, se decidió entre dos fotosensores principales. Estos dos fotosensores fueron el fotosensor BPW21R y el fotosensor TEP5600, ambos del fabricante Vishay. De los anteriores, pues se decidió utilizar el fotosensor TEP5600, que es el que vamos a hablar en este momento, debido a la amplificación adicional que cuenta por ser un fototransistor. Como prueba para caracterizar los fotosensores en este caso, se experimentó con una configuración como se mira en figura 19, en la que se midió el rango que se podía medir con el fotosensor y el amplificador a distancia de cada medio metro con luces encendidas y apagadas. Siguiendo esto, se puede ver en la tabla 4 las mediciones que se tomaron cada medio metro con luces apagadas. Esto a ambos un cilindro metálico y una pared blanca, como se mostraba en la figura anterior. Y en la tabla
tabla 5, perdón. Las mediciones también se pueden mostrar con las luces encendidas, a lo mismo, a un cilindro metálico y a una pared blanca. También cabe destacar que las mediciones con luz encendida se hicieron con un máximo medido de 1076 lux en el laboratorio. Aquí también se puede mostrar una gráfica con resultados anteriores en la serie de pared blanca. La serie azul representa la luz encendida y la serie naranja la luz apagada, siguiendo también la serie de signo metálico, la serie azul, como dije, luz encendida, naranja, luz apagada. Siguiendo con la metodología del funcionamiento del escaneo y los componentes, para mover el motor de la apertura de escaneo se utiliza un control de velocidad PID, utilizando un microcontrolador Arduino, que recibe la información de la velocidad y los parámetros de comunicación vía puerto serial, para después guardar la información de la distribución energética y las posiciones de la apertura de escaneo y regresar esto al equipo de cómputo. Para la puesta en funcionamiento del sistema, como decía, se debió de modificar la interfaz de control. Además, se debió crear el programa que mostré anteriormente para especificar la trayectoria y mandar estos datos de posicionamiento a ser ejecutados. Cabe decir, como decía, al programa anterior se le especifica de qué parte del campo de visión a qué parte del campo de visión va a estar mirando y cuántos pasos va a hacer junto con cada cuántos grados es ese paso. Se puede ver en figura 23 en este caso, como el láser es posicionado, regresado a home y después posicionado al paso siguiente y al paso siguiente, al paso siguiente. Eso significa que el programa resultante mostrado, como dije, no solamente controla los pasos de posicionamiento láser, sino, como dije, los grados que da en cada paso y los ejecuta de manera automática. Siguiendo, una vez que el posicionador es ubicado, el posicionador láser, perdón, es ubicado, el microcontrolador captura la información. Esta información se puede ver como este ejemplo que se ve en figura 24, el cual se utilizó en laboratorio con luz apagada y una resistencia de 1 megahom para la amplificación. También cabe destacar que una de las opciones que se tiene para amplificación puede hacer que el amplificador se sature cuando está demasiado cerca de un objeto, pero pues por supuesto este nivel sirve para escaneos que se requieren hacer a una distancia mucho más grande, por ejemplo la distancia máxima de 3 metros que fue medida en la caracterización del fotosensor con el amplificador. Siguiendo con el procesamiento de la señal resultante, cabe decir también que como medida mitigatoria se tiene que poner una tierra física en el prototipo del sistema. De hecho, en figura 26 se puede observar una de las señales que se obtienen en la apertura de escaneo si el sistema no está aterrizado. Se puede observar fácilmente que esto es un residuo de las señales de PWM del sistema de control. Entonces, para mitigar esos efectos, como dije, en el cuerpo metálico del sistema TBS3 se pone una tierra física y esto mitiga las señales que se filtran a través del cuerpo. Siguiendo a los datos obtenidos, se les ha hecho 2 diferentes tipos de filtrados opcionales que se pueden hacer. Estos filtrados también se aplican de manera automática si se especifica así. Uno de ellos es el filtrado de Savirsky-Boulay, que es un filtro digital que se puede hacer a un set de datos espaciados de forma igual. El filtro se deshace de pequeñas variaciones como el ruido y conserva bastante bien la forma de la figura. Sin embargo, en algunos tipos de escaneos tiende a desfasar el pico de la señal. Puedo hacer un ejemplo en figura 29 de una señal filtrada exitosamente. Sin embargo, en algunos tipos de señales obtenidas desde el amplificador, como esta, tiende a desfasarse, como dije, el filtro. Siguiendo, otro de los filtros opcionales que se tiene para, para suavizar, digamos, la señal es el filtro de paso bajo, que se caracteriza pues por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. En figura 31 se puede ver un ejemplo de la señal siendo filtrada en tiempo real. Por supuesto, para conseguir eso se tiene que aumentar los valores del filtro. De hecho, se puede ver en figura 32 un ejemplo de cómo termina deshaciéndose del ruido de este filtro. Sin embargo, este filtro también tiene una pequeña desventaja cuando las señales tienen múltiples picos en un solo pico de la señal. Este filtro no es tan efectivo para deshacerse de
múltiples picos, como dije, en el pico de cada señal. Siguiendo con eso, una vez procesadas en software las señales para ser filtradas o no, también se tiene con un script desarrollado, perdón, un script que detecta dónde están los puntos de los picos de la señal. En este caso se puede apreciar en figura 33 los picos de una señal filtrada que fueron ubicados mediante este software que se realizó en figura 34, exactamente dónde están cada uno de los filtros. Perdón, cada uno de los picos. Siguiendo en experimentación y resultados, en la figura 35 del lado izquierdo se ve representado el proceso de toma de señales, donde la apertura de escaneo y la toma de datos son controlados por el microcontrolador Arduino, que se encuentra de este lado. Y por la parte derecha está la interfase de control de motores puesta en una computadora adicional. Se puede ver del lado derecho cómo se está haciendo la ubicación del motor, la ubicación del posicionador láser. También cabe decir que a pesar de que este experimento se hizo con dos computadoras diferentes, una controlando automáticamente la posición del motor y otra controlando las posiciones y obteniendo los datos, no es necesario que se hagan dos computadoras, sino que esto se hizo por facilidad de uso, debido a que ambos controladores se encuentran en lados diferentes del laboratorio, básicamente. Mientras que eso se dice así, se puede usar, como dije, en una sola computadora, debido a que los dos programas se comunican mediante paquetes UDP. Siguiendo la apertura de escaneo, una vez que el posicionador láser ubica el láser, la información de la distribución energética se captura por el microcontrolador y es enviada de forma completa al equipo de cómputo para su posterior procesamiento. Se puede ver en figura 37 el proceso de toma de señales, mientras que una vez que el posicionador láser es ubicado, la señal gaussiana, o digamos gaussiana, porque no es completamente gaussiana, va aumentando a su forma máxima, ¿no? Siguiendo con eso, pues voy a decir un par de ejemplos nada más de cómo funciona esto. En este ejemplo se probó un objeto a 25 centímetros aproximadamente y se ubicó en esta posición de aquí. Siguiendo con eso, la señal que obtuvimos en la gráfica se puede mostrar en la serie azul, representando los datos originales del ADC. Se puede ver en serie gris los datos filtrados mediante filtro de paso bajo, y en serie naranja el filtro de Savitsky-Lake. Como decía, a veces puede pasarse un poco el filtro, mientras que en la serie naranja se puede apreciar, amarilla, se puede apreciar los grados en los que se ubicaban. Como resultado nada más, se puede ver que a pesar de que estamos aproximadamente a 25 grados, el pico de la señal coincidió con 67 grados en apertura de escaneo y 31 grados en posicionador láser, y el script los cálculos dieron que está a un aproximado 24.05 centímetros, como dije, aproximadamente. Esto puede ser debido a un pequeño error de posicionamiento físico. También cabe destacar que a pesar de que todas las mediciones se hicieron de forma automática y los filtrados también, el cálculo de la triangulación se hizo de forma manual, debido a que el software adicional, el cual por cierto se pidió derechos de autor, no está completamente terminado para este cálculo, por lo cual no se puede hacer automáticamente, pero puede terminar como un buen reto para el doctorado. Siguiendo nada más un par de ejemplos más, este objeto se puso a 30 centímetros aproximadamente, el cálculo dio 31.13. Este objeto se puso a 10 centímetros, esta es la señal que obtuvimos, se determinó que estaba aproximadamente a 9.69 centímetros, perdón. Este último ejemplo se puso a 60 centímetros, 65 centímetros aproximadamente, el cálculo dio aproximadamente 64.26 centímetros. Como último, en mis conclusiones, quisiera decir que en actividades extras se publicó un artículo en ICIE 2020 y se solicitó protección intelectual en los datos de paquete de cómputo, como le estaba diciendo. Para retos a futuro,
la integración de un proceso, todos los procesos en un solo paquete de cómputo, como decía, porque tenemos muchos diferentes scripts y utilidades que se encargan de cada uno de los puntos, pero no se hace todo en un solo paquete. La manufactura de una placa de control de amplificador integrado, el estudio de la información obtenida con la distribución energética y el finalizado del paquete de cómputo o paralización de puntos de triangulación, que es el programa que yo les estaba diciendo, se puede mostrar de este lado en la figura 35. Esta imagen es nada más demostrativa. Esa es todo por mi parte. No, antes quisiera darle muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de ver esto y por lo mucho que he aprendido de ustedes hasta ahora. Good. Excelente, Iván. Te agradezco mucho por tu presentación. Vamos a la siguiente ronda de preguntas y respuestas, ¿no? De tu parte, y ya después vamos a la parte del veredicto, ¿no? Entonces, pues empezamos desde la lista. ¿Sí me escuchan? Sí, vamos a empezar con doctora Vera Tirsa, si gustan. Primero, quiero felicitarte, Iván. Excelente trabajo. Y ya envié mi pregunta. Ahorita la voy a ver. Entonces, acondicionamiento de la señal óptica, como se dice, título de su tesis, se supone cierto conjunto de criterios. ¿Me puede decir, por favor, cuál fue la lista de esos criterios y si tomaste en cuenta la interacción de ellos? Gracias. Perdón, discúlpeme, doctora, la última, tomar en cuenta la interacción de qué. Puedes leer en el chat mi pregunta para entender mejor. Puedes leer para entender mejor. Por supuesto, doctora, ya lo estoy mirando. La lista de criterios, por supuesto, en mi entendimiento, siempre fue el tomar los datos que sean amplificados y que sean útiles para poder trabajar con ellos. Para ello, se hizo la amplificación de modo de que se pudiera tener y capturar los datos, múltiples datos, no nada más un pedazo de la gráfica, sino múltiples rondas de la apertura de escaneo. Y para eso también se buscó el mejor tipo de filtrado que quitara, digamos, la mayor parte del ruido, dejando una manera más fácil de que un software pudiera detectar dónde están y hacer el cálculo automático de triangulación. Lo cual, como dije, cálculo automático no se pudo llegar a ello, pero estuvimos muy cerca de eso. No se tomaron al principio en cuenta la interacción entre diferentes factores que podía haber. De hecho, por eso, en cierto punto de la investigación, se tuvo problemas pues, con el ruido de otro sistema que no tenía nada que ver con la amplificación, pues, pero al mismo tiempo estaba ahí. Pues. Conforme fue pasando la investigación, pues se fueron resolviendo esos problemas, doctora. Ok, muy bien, gracias. Entendí. ¿Ya no tiene preguntas, doctora? Doctora Tirsa, ¿ya no tiene preguntas? No, ya no tengo más, gracias. Gracias, doctora Tirsa. Seguimos con doctora Wendy Flores. Muchas felicidades por tu presentación, Iván. Ahorita que nos estabas explicando acerca de la saturación, me quedó la duda, si la saturación se presentaba al solamente utilizar el fotosensor o cuando ya implementabas lo que era el amplificador. Y bueno, aparte de eso, ¿en qué condiciones se presentaba ese efecto de saturación y cuál vendría siendo el efecto negativo para que tú puedas realizar las mediciones, que en este caso son de coordenadas polares, y así entiendo, ¿verdad? Porque estás identificando la distancia a la que se encuentra el objeto. Sí, la distancia del medio de para tener una distancia X y X, perdón. De acuerdo, esta saturación se da ya con el amplificador. No hay manera de obtener algo tan alto, tan lejos.
Bueno, dije, la placa se diseñó para tener dos diferentes niveles, déjeme ver si lo encuentro, dos diferentes niveles dependiendo de, aquí, dependiendo de qué tan lejos está el objeto. La desventaja, pues por supuesto, es que no se puede tener una solución que vaya a todo, ¿no? Se ocupa, pues, calibrar, saber más o menos a qué distancia está lo que uno va a intentar medir para evitar, pues, ese efecto de saturación que decía. Pero más allá de eso, en el que se requiere, pues, intervención antes de hacer cualquier escaneo, mientras se seleccione el nivel de amplificación correcto, no debería ser un problema, hasta mi entendimiento. Muy bien, entonces entiendo que tienes una caracterización para entender a qué distancias, qué ajustes requiere el amplificador, ¿verdad? Sí, doctor. Otra pregunta, ahorita cuando mirábamos las señales ya amplificadas y que fueron procesadas con diferentes filtros y a partir de ellos calculabas la coordenada, ¿no nos mencionaste qué método utilizaste para tomar como el valor de referencia para saber dónde se va a calcular la posición del objeto? Es decir, si es el franco de subida de la señal, ¿qué tipo de operación realizaste? Sí, doctora. En este caso se utilizó el pico de la señal para llegar a eso. De hecho, como dije, se desarrolló un script que pues está un poquito aburrido verlo así como está aquí, ¿no? Pero el script detecta dónde está el pico de la señal y ubica ese punto. Subiendo ese punto, se puede saber en cómo se relaciona ese pico de la señal con el punto donde se encontraba la apertura de escaneo. Y como en el posicionador láser, pues también se tiene el ángulo en el que se encontraba ubicado. Se pueden encontrar las posiciones de los objetos en esos puntos con esa información. Muy bien, aparte de la ventaja de extender el rango de medición, ¿qué otras ventajas observas tú que se pueden obtener al tener una mejor amplificación o definición de la señal? Bueno, en este caso, y esto tiene que ver con futuro tema de doctorado, posiblemente, como decía, se está capturando no nada más la información más bien, a más distancia, sino que se está capturando la distribución energética del objeto. Y como decía al principio de la presentación, pues, esto puede ser interesante, porque diferentes materiales reaccionan de forma diferente en esta gráfica. Entonces se podría potencialmente obtener información de la textura del objeto, del material, del color, su reflectividad, etcétera, etcétera. Se podría parametrizar esa señal. Muy bien, muchas gracias, Iván. Potencialmente sí, doctora. Gracias a usted, doctora. Sí, muchas gracias, Wendy, por tus preguntas, ¿no? Espero que se pudo responder todo. Seguimos con doctor Fabián Bobor. Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación, está muy interesante tu trabajo. Aquí nada más tengo yo algunas preguntas, Iván, Dígame, respecto a la parte de precisamente esa de los filtros y ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, por ahí lo mencionaste, me parece, ¿no? Pero en particular, ¿cuál es el nombre del filtro que utilizaste? Se utilizan dos filtros diferentes, doctor. Son opcionales porque, como dije, trabajan de forma diferente. Pero uno es un filtro de paso bajo y el otro es un filtro de Savitsky-Blake. Ok, bueno, ahí en particular la pregunta es, cuando pregunto el nombre del filtro, me refiero a si es, no sé, la configuración de Chebyshev, de Butterworth. Doctor, no pude llegar hasta eso. Sé, por ejemplo, el filtro de Savitsky-Blake, ya que tuve que adaptarlo a, pues, al nuevo lenguaje, que utiliza vectores para tener dónde va cada uno de los pedazos, pero no estoy consciente, doctor, de cómo se llaman ese tipo de filtros, la verdad. Ok, bueno, pues mira, yo te pregunto debido a esto. Es bien sabido que dependiendo del tipo de filtro, aunque tú lo implementes, por ejemplo, en la computadora, realmente lo que implementas es la función de transferencia del filtro.
Entonces, dependiendo del tipo de filtro, tú vas a obtener una respuesta específica. Por eso es importante para mí saber el nombre del filtro que utilizaste, porque en función de eso podríamos definir si es el filtro idóneo o es la mejor opción que se tiene de todo ese conjunto de filtros que existen. En consecuencia de esa pregunta, vale la pena entonces preguntarnos cómo este filtro afecta el desempeño de tu sistema. Y a partir de esto, tal vez mejorar el desempeño de tu sistema o de tu filtrado, por así decirlo, cambiando el orden del filtro, que es así como el punto final, ¿no? de todas esas cuestiones. Entonces, dejando eso de lado, una última pregunta respecto a eso de los filtros. ¿Cómo determinas la banda pasante y la banda de rechazo en esos filtros? De hecho, doctor, si se refiere a la banda del filtro de paso bajo, se hizo empíricamente hasta que me diera una señal que yo consideraba que era suficientemente pues, limpia, doctor. Ok, perfecto. Eso está muy bien. Eso es como una especie de estrategia que se utiliza para trabajar experimentalmente. Aquí lo ideal sería que también analíticamente se pudiera derivar alguna relación numérica donde tú pudieras, tal vez no demostrar, pero expresar rigurosamente que ese filtro que tú estás utilizando, aunque sea implementado con la computadora o como tal con circuitos lineales, que responde adecuadamente a esa frecuencia de corte, la cual nos hace la diferencia entre la banda pasante y la banda rechazada. Entonces, pues bueno, son mis únicas preguntas realmente respecto al procesamiento de esa señal. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Fabián, excelente pregunta. La pregunta de usted tiene que ver con lo que yo al final voy a preguntar a Iván, pero por el momento seguimos con doctor Julio, por favor. Perfecto. Muchas gracias, doctor Lars. Bueno, antes que nada, Iván, felicidades por el trabajo que desarrollaste durante tu maestría. Se ve que requirió bastante esfuerzo, ¿no? Y se ve también que requirió ir un poco más allá de solamente diseñar el filtro amplificador para tu fotosensor. También viste otros temas del posicionador láser para intentar ver que todo funciona en conjunto. Eso siempre es bueno. Muy bien. Respecto a la pregunta, yo también tengo un poco de continuidad con respecto a lo que comentó el doctor Fabián, la importancia del orden del filtro y el tipo del filtro. Y que siempre es bueno obtener de manera analítica el filtro con el cual está trabajando. Los filtros pasabajas, como el que usted diseñó, si lo implementa, por ejemplo, de manera digital, diseña su filtro analógico. Después de diseñar el filtro analógico, puede pasarlo a tiempo discreto, obtener su ecuación de diferencias, y la ecuación de diferencias se puede programar. Y eso da una velocidad muy buena de respuesta del sistema. El otro método, como bien lo comentó el doctor Fabián, en un circuito analógico implementarlo también es otra forma de hacerlo, ¿no? Las dos formas son válidas, cualquiera de las dos. Pero lo que sí es muy deseable es que más allá de la forma empírica, de ir ajustando una ganancia nada más de un filtro hasta que me dé, de forma analítica, llegar y decir, a ver, ¿cuál es mi frecuencia de corte que me interesa a mí tener? Y decir, hasta aquí pasa, ¿no? ¿Cuál es la pendiente en decibeles? La atenuación que voy a estar manejando, una atenuación de 20, 40, 60 decibeles. ¿Y por qué es importante esa atenuación? Es importante porque a mayor atenuación de decibeles, normalmente hay un mayor desfasamiento en fase. Entonces, si se empieza a desfasar mucho, ¿sí? Después la señal que usted está obteniendo como que, mira, aquí es el centro verdadero, realmente ya está desfasada, ¿sí? Y eso nos puede ocasionar problemas. Entonces, siempre tenemos que jugar, ¿no?, entre la velocidad de respuesta del filtro y intentar obtener el menor desfasamiento. Entonces, ese tipo de cuestiones sí es muy importante que para futura investigación lo tome y
diseñe sus filtros analógicos y no nos quedemos solamente en la forma empírica, ¿no? de su filtro pasa-baja. Yéndome un poquito más hacia la parte del amplificador, porque su tesis es sobre el diseño de un amplificador de fotosensor para el acondicionamiento de señal, quería preguntarle, ¿cuántos amplificadores diseñaste, Iván, antes de determinar que el amplificador seleccionado es el adecuado? Cierto, se probaron 3 diferentes tipos de amplificador con 2 diferentes tipos de sensor, doctor. De hecho, el amplificador de impedancia, o este amplificador en específico que terminó usando, se tenía visto que probablemente iba a ser lo que mejor funcionaría, la verdad, desde un inicio. Pero sí, fue un total de 3 amplificadores diferentes, doctor. Entre ellos un amplificador, ¿cómo se dice? Se me va el nombre poquito, doctor, disculpe. Entre ellos, algo tan simple como un amplificador no inversor para ver el voltaje directamente, como hasta otro tipo de amplificador que se dedicaba directamente a eso. Se me pierde también la serie, el del modelo, doctor, pero se lo puedo poner, se lo puedo responder el nombre del amplificador en específico después, si así lo desea, doctor. Ok, bueno, Iván, entonces, ¿para dónde va esta pregunta? Va una segunda pregunta, que es, ¿qué criterios utilizaste para determinar que el amplificador seleccionado fue el adecuado, ¿no? Algo muy similar a lo que estaba también intentando consultar la doctora Vera, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios que tú dijiste? Este amplificador le gana a los demás. ¿Qué decía del amplificador? Digamos, traducir, por decir una palabra, ¿no? De la corriente que genera el fototransistor o el fotosensor que se está usando en ese momento, se consideró que era, la curva era mucho más lineal que la curva de voltaje que se obtiene con esos sensores en específico. Entonces, debido a que era una respuesta mucho más lineal, se determinó que era mejor usar el amplificador de transmitancia para usar, pues, digamos, la corriente generada en el fotosensor. Ok, muy bien. Hubiera sido interesante ver aquí una tabla, ¿no? Porque no solamente que obtengas mayor voltaje puede ser un criterio, ¿no? Sino la velocidad de respuesta es otro tipo de criterio. La caída después de la señal también es otro tipo de criterio. O sea, ¿qué criterios son los que tienes ahí? Ahorita más o menos me contestas. Hubiera sido interesante ver una tabla, ¿no? Donde se diera este análisis comparativo entre todos tus diferentes amplificadores y decir, por estas condiciones selecciona este. Pero no, los demás puntos, con todo lo que complementas tu tesis, Iván, sí, me parecen muy importantes, se ve muy bien. Sí, yo no tengo más preguntas. Se lo agradezco mucho, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Julio. Buen comentario. Doctor Leck, por favor. Felicitaciones por tu buen trabajo. Yo tengo la pregunta. En lámina número 28 mencionaste sobre la saturación. Mi pregunta, ¿cómo estarán afectados los márgenes de esta saturación si la distancia hasta el objeto se va a variar? ¿Y cómo eso va a limitar el rango de operación de tu sistema que ofreces? Sí, doctor. Como decía, para eso, para mitigar un poquito este efecto de saturación, pues de inmediata en algún tipo de medición, se tiene un selector, digamos, en el mismo placa de circuito que se hizo, en el que se puede elegir entre una distancia corta o una distancia más larga, por supuesto. Dicho eso, es raro que pase esto. Tendría que estar en un espacio muy cercano al amplificador. Entonces, si se tiene, o dependiendo del propósito que se va a usar, o si usaría el sistema TBS para escanear algo, digamos, que fuera usado como ejemplo, ¿no? Para evaluar
objetos. El punto sería, está tan cerca que no creo que importe realmente la distancia a ese objeto. En otras palabras, disculpe que me vaya en tangente, ¿no? Mientras el objeto no esté muy cerca, no debería importar. Está bien. Gracias por la respuesta. Ya no tengo más preguntas. Pues, doctor Oleg, y a todo el comité, les agradezco mucho por sus interesantes preguntas. Ahora sí, Iván, yo tengo solamente, digamos, una pregunta y comentario global y otra pregunta global. Primero, muchas felicidades, Iván, ¿no? El agradecimiento por los 2 años de trabajo. Has venido casi todos los días, pues, has trabajado de manera continua, pues, a pesar de muchas situaciones que has pasado, pues yo te acompañé todos los días, pues, ¿no? Y últimamente sí has trabajado más fuerte aún, pues, para terminar este trabajo, ¿no? Ahora, tengo entendido, Iván, que tú vas a querer seguir estudiando con nosotros en doctorado, pues, ¿no? Tú ya aplicaste para el programa, hiciste tu protocolo, pasaste la entrevista, pues, y pues vamos a otro nivel. O sea, mi punto es, has trabajado, como es tu maestría de ingeniería, has trabajado mucho en la parte práctica, pues, o sea, has hecho los circuitos, has hecho programación, has hecho las conexiones, ¿sale? Pero la verdad, y tal vez es también mi deber, no hemos visto la parte teórica, pues, ¿no? Pues vienen ahí algunas preguntas del comité, pues, que cuál es el análisis, pues, de los circuitos, cuál es la justificación, pues, que por qué este amplificador. Entonces, esta parte ya lo vamos a agregar, ¿no? A tu doctorado para yo ayudarte, Iván, llevarte a otro nivel, pues, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta, Iván. En general, ¿qué tú, con tu maestría, el trabajo que has hecho, Iván, cuál logro o logros específicos has recibido que no existía antes, pues, que ahorita tal vez te permite una amplificación de la aplicación, pues, del sistema? O sea, ¿qué has hecho nuevo en la parte práctica del sistema que nos permite ya otros campos de investigación, Iván? No estoy seguro de si entendí la pregunta, doctor, pero si se refiere... ¿Te gusta que la replantee, Iván? Tal vez sería muy bueno, por favor, doctor. Mira, Disculpe. Tú has hablado que hemos extendido el rango de escaneo, hemos recibido la curva gaussiana y otros logros que has tenido, ¿no? ¿Qué nos permite ya para seguir investigando con el TVS? O sea, ¿qué tareas vamos a poder cumplir que antes no se podían cumplir, pues? ¿Se me explico? Sí, doctor, yendo otra vez a lo que decía de un campo más teórico, por supuesto, es mi opinión que con la captura de la información de la distribución energética de los objetos, como estaba diciendo, con el debido, digamos, ahora sí, investigación en esta parte que me está faltando, se puede obtener mucha información del objeto que se está escaneando. Como dije de nuevo, perdón, el material, la reflectividad, del tipo de color que tiene, o la forma incluso que tiene. De hecho, digamos, por ejemplo, uno de los cilindros que estuve, como se dice, escaneando, ¿no? Da diferentes tipos de señal dependiendo de en qué parte del cilindro está, y en cierto punto se pierde la señal. Teniendo ese tipo de características, se podría determinar de inmediato que es un, digamos, cilindro y no perder tiempo ahí, o ver esquinas de secciones de los escaneos que están haciendo, formar ya las figuras bien de los objetos que se están escaneando, digamos. No sé si eso responde a la pregunta, doctor. Sí, es mi punto, Iván. O sea, que ya tú observaste algunos efectos de los objetos, de la forma, del color, de la reflectividad, a través de la señal gaussiana. O sea, tú ya te diste cuenta, ¿sabes qué? No solo vamos a poder detectar las coordenadas, sino
vamos a concluir características, pues, del objeto, pues, ¿no? Y creo, ese es un buen punto, Iván, que vale la pena que en tu, si se va a aprobar, pues, tu entrada, que atacamos, pues, ¿no? La parte del, ¿qué hacemos ahora sí con la curva gaussiana? Pues, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a procesar? ¿Verdad? Cuestión. Sí. Y mi segunda pregunta, más global, sería como que el sistema como tú tienes ahorita, pues, con tu configuración, con tu amplificador, transimpedance, el fototransistor, etcétera, ¿cuál aplicación propondrías, pues, que se puede usar? O sea, el sistema tal cual como está ahorita, ¿cuál aplicación propondrías? Pues, doctor, de hecho, he visto muchas aplicaciones diferentes Ya sé, pero digo, de tantas cosas ¿cuál que he es tu idea? leído con ustedes, digo, por Claro. supuesto. Pero siguiendo con el tema, si se desarrolla un poco más, se podría tener un tipo de escaneo que determine el tipo de material con el que se está trabajando, por ejemplo. Siguiendo un poco más la investigación, ¿no? O el tipo de figura. Yo sigo pensando que este tipo de escaneo o este tipo de escáner sirve bastante para materiales que son brillosos, digamos, o metálicos, o donde se encuentra oscuro, donde no tiene que, por ejemplo, donde importaría a veces el tamaño del sensor que se está usando en otro tipo de, perdón, en otro tipo de escáner, ya que el sistema pues, TBS no requiere un sensor muy grande con cualquier tipo de sensor. Son Disculpe, se corta múltiples mucho. cosas, doctor, que se me ocurren realmente que se pueden No, hacer. no, yo sé, o sea, sí, Disculpe, doctor. sí lo Como gusta, dije Iván. entonces, nada más recapitulando, eh, escaneo de objetos metálicos de diferentes colores, saber qué material se está usando en ese momento, con un poco más de investigación, el reconocimiento de eso, el reconocimiento de figuras, el reconocimiento de objetos y tal vez eh, reconocimiento de materiales, como dije, junto con el tipo de cosas que está haciendo y escaneos o cosas específicas donde depende el tipo de cosas que está haciendo, que solamente el TBS puede hacer, digamos. Entonces, en pocas palabras, Iván, podría ser tal vez en la ingeniería reversa, pues, ¿verdad? Que tienes Sí, doctor. que tienes una pieza, digamos, de una nave espacial y la necesitas escanear, pues, en 3D, por ejemplo, ¿verdad? O algo más concreto, Iván, que tú te Sí, doctor, podrías es un imaginar. tema que respondió usted. Okay. Pues había dicho hace poco que la industria automotiva les serviría mucho este tipo de cosas para las refacciones. Muchas de estas piezas no están disponibles, digo, para la manufactura por ejemplo, de refacciones, digamos, y muchas de esas piezas son metálicas en composición. Con un sistema así, se podría determinar no solamente el espacio o el cómo está conformado, sino también el tipo de material o no debería importar el material que se está usando con este tipo de sensor. Sistema, perdón. Good, Iván. Ahora nada más un comentario y tal vez una pregunta. Sé que doctor Julio ya empezó a trabajar con cámaras, pues, o sea, él quiere juntar lo que son la visión estereoscópica, pues, de cámaras, juntando con escáner láser. ¿Qué características se podría resaltar usando el laser scanner comparado de cámaras? ¿Cuál es tu gran ventaja usando el laser scanner para tus objetos metálicos o objetos 3D comparado con cámaras, pues? Sí, bueno, doctor. De hecho, he leído un par de papers al respecto de eso. Tengo entendido que muchos escáneres estereoscópicos o de una sola cámara, dependiendo de lo que se use, tienen algunos problemas con, ¿cómo se dice?, con puntos falsos que no existen realmente o se detectan por el tipo de luz que se está reflejando o por el objeto, el material que se está reflejando. Estos efectos
tengo entendido respecto a lo que he leído, están un poco más disminuidos cuando se tiene un escáner láser. Siento que si los está combinando ambos sistemas, se podría hacer algo muy interesante para juntar los resultados de ambos. Muy bien, entonces está bien, por mi parte, no tengo más preguntas. No sé si alguien más quiere comentar algo más o tendrá otra pregunta, el comité. No. Good. Entonces, muchas gracias, comité. Pues, Iván, entonces, otra vez, felicidades. Te pido que te retiras unos 5 minutos. Son las 3:51. Sí, 5, 6, 7 minutos. Depende, no sé cuánto tiempo vamos a platicar. Okay, que vuelves a las 4, Iván. A las 4 en punto vuelves y ya vamos a estar el veredicto, ¿no? ¿no? En punto, doctor. Permiso, gracias. Sí, sale, gracias. Ok, voy a grabar voy a terminar la grabación.